No se ve tu presentación. ¿Ahí se ve la presentación o no? No. A ver. Con calma y nos amanecemos. Hay tiempecito, ¿eh? Tienes 2 minutos. No te quiero presionar. Ahí ya se tiene que ver, ¿no? Naranjas. Ahí ya va. Si quieres, nada más hazla en presentación de pantalla completa. Ok. Bueno, adelante, Misael. Tiene 2 temas súper interesantes. Ajá. Como dice Regina, hágala grande. Ahí mero, dale ahí y ya con eso lo hacemos. A ver. En la parte de abajo, inferior, ahí. ¿Ahí ya? Ahí mero. Listo, Misael. Adelante. Bienvenido. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Camilo, al doctor Saúl, a Joaquín, que coordinan para que hoy podamos platicar de un tema, dos temas bien interesantes, y hablaremos un poquito del parto y distocia, y también hablaremos algunas cuestiones técnicas respecto al tema de cesárea. Entonces, bueno, estaré pendiente de las dudas, y pues vamos a dar inicio. Algo que me parece bien interesante es que, como todo lo que aplica para perros, a veces queremos aplicarlo exactamente para gatos, pero la realidad es que pues no sucede así, ¿no? Y es un poco más complicado poder evaluar el tema de las gatitas, las que van a estar a punto de dar de estar gestantes y que van a dar ya van a dar a luz. Es un poquito más complicado poderlo evaluar porque las gatitas no son tan expresivas, ¿no? Entonces, los cambios de comportamiento muchas veces pueden ser un poco ambiguos, o incluso puede ser que por ahí en muchas ocasiones no lo observemos. El tema de la producción de leche tampoco es un tema que aplique, ¿no? Porque muchos de los mitos como que hay en reproducción, sobre todo aplicado a hembras caninas, pues es que la leche parece ser que ya está cercana, pero incluso en las gatitas se puede dar 15 días antes, una semana antes. Entonces, eso no sería un indicativo de que estamos ya cercanos a la fecha del posible parto. A diferencia de las perras también, los niveles de progesterona parece que no se modifican de manera importante en las gatitas. Entonces, eso puede ser un tema un tanto complicado de poder evaluar desde si nuestros pacientes tienen algún problema o si realmente todo va como nosotros pensaríamos. La temperatura rectal, estamos muy acostumbrados a que en las hembras caninas se modifique esa temperatura y que va descendiendo. En las gatitas no siempre sucede así. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que realmente nuestro paciente pudiera tener algún tema al momento del parto? Bueno, ha avanzado mucho. En realidad es que ha avanzado mucho la reproducción. Ahora hay libros que se dedican únicamente a reproducción en la especie felina, y es parte de lo que platicaremos hoy. Bueno, me ha sorprendido mucho lo que ha avanzado el tema del ultrasonido en nuestros pacientes, tanto en los pacientes caninos como en los pacientes felinos, porque de lo que nos podemos valer mucho, y yo creo que va a ser nuestra mejor herramienta, es justamente el ultrasonido. Como vimos en nuestros pacientes, pues clínicamente no vamos a tener muchísimos cambios, ¿no? Entonces, lo que va a ser súper importante es que nosotros llevemos un cálculo preciso de cómo nuestros pacientes calcular la fecha más exacta en la cual vamos a programar algún procedimiento o estamos esperando ese posible parto. Y entonces ahora se miden cosas que antes no se medían. Por ejemplo, aquí en la imagen que nosotros podemos estar ahí observando, estamos observando justamente el diámetro biparietal. Hay muchos cálculos que podemos hacer, pero este parecería que es el más preciso, y consiste en hacer algunas mediciones de varias cosas. Consiste en calcular el número de días que vamos a tener antes, bueno, el número de días de parto que vamos a tener
es igual a una constante que la vamos a tomar midiendo el diámetro biparietal y vamos a seguir esta regla, ¿no? Esto definitivamente aplica únicamente a los gatos, es un tema bastante preciso. Y si nosotros indagáramos un poco más en este tema, en el ultrasonido aplicado a los pacientes que por ahí pudieran estar en gestación, pues hay muchos datos muy, muy interesantes. Realmente lo más importante y la forma de darnos cuenta que nuestros pacientes están bien es haciéndole un ultrasonido abdominal. Ese va a ser nuestro criterio. Entonces, el primer paso que nosotros vamos a hacer es calcular con mucha precisión el día en que probablemente esperemos que el paciente pueda tener alguna, la fecha probable en la cual nuestro paciente pueda tener ya su parto, ¿no? Las etapas del parto, y aquí un poco, pues, aplicado realmente a los pacientes felinos, hay que recordar que el parto, pues, va a tener 3 etapas. En esa primera etapa vamos a tener dilatación cervical y vamos a tener contracción abdominales. Aquí sí ya podemos comenzar a tener algunos cambios de comportamiento, como pueden ser que nuestras pacientes se encuentren inquietas, que tiendan a aislarse, que puedan llegar a tener un poco de jaleo, taquipnea y en algunas ocasiones vómitos. Y aquí yo creo que fue uno de los datos que más difiere un poco de la literatura, porque el parto de las gatas es más pronto que el de los perros. En las gatitas no debería de pasar más de las 6 horas. Si nosotros tenemos un parto de una gatita y que ha sobrepasado esas 6 horas, pues sí hay que poner potencial cuidado, porque puede ser que se nos comience a complicar, ¿no? Como tal, en la etapa ya número 2, vamos a tener una expulsión como tal de los cachorros ya, y 30 minutos generalmente es lo que va a demorar entre expulsar entre un cachorro y otro. Y aquí también la literatura difiere un poco, pero yo me iría más a justamente estos 100 minutos como máximo entre ese proceso en el cual se eliminó un cachorro, expulsó la placenta y tendríamos que tener un nuevo cachorro. Entonces es importante que vayamos sumando algunas cosas porque todo esto al final nuestro paciente pues puede tener alguna consecuencia y sobre todo los neonatos, que yo creo que sería lo más importante. Entonces, entre la etapa 2 y la etapa 3, que como tal ya la etapa 3 es únicamente la eliminación de la placenta, pues deberíamos de estar contabilizando qué es lo que va pasando y acuérdense que no debería durar más de 6 horas todo el proceso del parto en el caso de las gatitas. Es un proceso mucho más rápido y tenemos que valernos de algunas herramientas para poderlo considerar. La distocia, pues como tal, es una palabra que viene del griego anormal, difícil, doloroso o algo que no está siguiendo la secuencia que debería de seguir. Y el terma de tocos que tiene que ver precisamente justo con el nacimiento. Entonces, distocia, fíjense cómo no son múltiples factores, ¿no? Es el tema de que puedan hacer de una manera adecuada, que ese parto pueda darse sin mucho dolor, sin mucho sufrimiento por parte de nuestros pacientes. Entonces, todo eso son cosas que tenemos que considerar y que tenemos que ir eh, observando durante nuestros pacientes. La distocia, para el bien de nuestros pacientes, afortunadamente no es algo que veamos con muchísima frecuencia. De hecho, nosotros tal vez al año haremos tal vez una cesárea de gato. Generalmente no tienen mucho problema. Hay temporadas que puedan llegar tal vez un poco más, pero representa del 3 al 6% de las complicaciones reproductivas en el caso de los felinos. Y generalmente, al igual que sucede con los perros, algunas razas, sobre todo las brachycefálicas, pueden tener un riesgo más alto de presentar algún tipo de distocia, ¿no? Entonces hay que considerarlo y hay que tomarlo en cuenta. Esto porque este es un artículo que me pareció muy, muy interesante, en el cual nos habla justamente de una evaluación retrospectiva de la distocia en los pacientes felinos. Observaron el pronóstico de algunos neonatos, más calcularon 35 casos, y fíjense cómo el tiempo en el cual se dio eso, sí es una complicación que afortunadamente vemos con poca incidencia, pero fíjense que cuando se presenta tiene un porcentaje de mortalidad bastante alto. Hablamos de que el 34% de los neonatos pueden llegar a fallecer cuando el paciente tiene alguna distocia. Entonces, ¿por qué es importante? Es importante darnos cuenta a tiempo
porque el porcentaje de mortalidad en los neonatos es bastante alto. La distocia, en el caso de las gatitas, fíjense que se van a dar por factores maternos en el 67% de los casos y los factores fetales únicamente en el 31% de los casos. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque muchos de los pacientes felinos que van a tener distocia, pues tienen que terminar en una cirugía porque muy probablemente haya situaciones que no podamos remediar. Y los factores maternos los podríamos dividir como en una inercia uterina, que puede ser primaria o puede ser secundaria, y esto de lo secundario es muy importante en el caso de nuestros pacientes porque pueden desarrollar una fatiga de una manera temprana. Entonces, eso es importante que lo consideremos. Ya vimos que durante la gestación, si demora más de 6 horas, pues es muy probable que se termine por complicar y vamos a tener que tomar la decisión de entrar a una cesárea, ¿no? Generalmente puede ser que alguna paciente tenga un diámetro del canal muy pélvico y alteraciones en la gestación, como pudiera ser el prolapso del útero, ruptura o una torsión uterina, que por ahí hay algunos casos parece ser que tiene una mayor incidencia en el caso de las gatitas comparado con otras especies. Y en el caso de los que son un tema propiamente del neonato, pues van a ser el tamaño y la posición. Entonces, puede ser un poco complicado que por el tamaño de nuestros pacientes nosotros podamos hacer alguna manipulación. También sí que aplica el tema este de cuando hay un cachorro único, que puede ser que no sea una estimulación adecuada y que ese paciente termine por generar algún problema, ¿no? Ya pasa muy frecuentemente que cuando hay un único cachorro no se desencadena a cabo o no se estimula muchas veces de una manera adecuada y terminamos por tener algún tipo de problema. Vamos a ver algunos factores que considero que son muy importantes. Desglosaremos cada uno de ellos. Entonces aquí los vamos a mencionar brevemente, como el momento de la gestación. Ahorita hablaremos un poco de eso. Obviamente el estado de la madre. Importante que nos demos cuenta de las secreciones vaginales, en qué momento las vamos a observar. El tema de las contracciones abdominales, el intervalo entre un cachorro y otro, y obviamente el estado de salud del neonato, ¿no? El momento de la gestación, importante, a veces generalmente lo vamos a describir más adelante, pero son 65 días lo que se calcula de la gestación. Si nosotros tenemos algún paciente en el cual ya se ha pasado de ese tiempo, que tiene más de 70 días, entonces hay que estarlo revisando porque frecuentemente podemos tener alguna complicación por ahí que esté asociada y eso es muy, muy importante. Entonces habría que detectarlo. El estado de la madre, cuando la madre presente una hipertermia, una temperatura mayor a 39,5, generalmente hay que ya tomar alguna decisión, hay que comenzar con algún manejo o llevarle directamente a una cesárea. El tema de anorexia o nerviosismo durante más de 24 horas, acuérdense que las gatitas generalmente no deberán de exceder un periodo de 6 horas, o sea, desde que comienzan a manifestar los signos, pero una labor de parto muy larga, como a veces lo vemos en algunas perras, aquí en las gatitas no aplica. Entonces hay que tomar decisiones muchas veces rápido. Un dolor abdominal agudo y cualquier signo de shock o distrés respiratorio grave son signos para que ese paciente ya tiene francamente una distocia y tenemos que tomar alguna decisión. Hay otro tipo de decisiones que debemos de tomar que va a ser basado en el tipo de secreción que nosotros pudiéramos observar. Cuando los pacientes tienen una secreción hemorrágica, no hay que demorarlo y ese paciente pues tendrá que llevarse a una cesárea. Cuando tenemos una abundante secreción serosa con tintes verdosos, recuérdense que esa secreción se da justamente por el desprendimiento de la placenta. Y cuando tenemos esa secreción verdosa y no tenemos una expulsión de un cachorro, entonces ahí también hay que tomar en cuenta que ese cachorro puede comenzar a tener alguna sufrimiento fetal y debemos llevarle a una cesárea también. Pacientes que tienen una secreción marrón o rojiza y que no es expulsado un feto durante la primera o la segunda hora, y un paciente que tengamos líquido amniótico muy abundante durante 1 hora y que no arroje ningún cachorro, también es importante que nosotros tomemos una decisión lo más pronto posible. Cuando nosotros veamos la bolsa placentaria, pero que la madre no es capaz de
eliminarla o no es capaz de expulsar a ese feto durante 1 hora, también tendremos que tomar la decisión de que ese paciente va a requerir una cesárea. El tema de las contracciones abdominales, contracciones intensas que duren más de 30 minutos en el caso de las perras, o fíjense cómo les quise poner este dato porque fíjense cómo en las gatas es todo mucho más rápido. En las gatas que tengan unas contracciones abdominales con 5 minutos y que no tenga una expulsión de un feto, ya se considera también una distosia. Y la otra es contracciones abdominales débiles o irregulares que duran más de 2 horas también. Entonces, es importante que vayamos considerando todos estos factores. El término de los intervalos, si bien no está bien establecido realmente cuál es el tiempo óptimo, no debería demorar 100 minutos entre la etapa 2 y la etapa 3. O sea, es decir, desde que eliminó un cachorro, se eliminó la placenta y un nuevo neonato, no deberán de pasar de 100 minutos. Y en el caso de si ha transcurrido demasiado tiempo desde la expulsión del feto es superior a 24 horas, pues ya estamos hablando que ya es bastante malo. O sea, en realidad es que ya nos hemos tardado mucho. Recordar que este proceso se da mucho más rápido que en el caso de las hembras caninas. Entonces, aquí hay que tomar decisiones pues lo más rápido posible. Obviamente, el estado de salud del feto va a ser un criterio importante. Si el feto se encuentra durante el canal de parto por más de 1 hora y la hembra no es capaz de eliminarlo, pues vamos a tener que entrar a una cirugía sí o sí. Si el paciente expulsó algún feto muerto, también es un criterio para que ese paciente lo llevemos a una cesárea. Y si el feto está bloqueando el canal pélvico, eso también es importante. Yo les decía que en algunas especies está recomendado hacer ciertas maniobras para poder desplazar ese cachorro, lo podemos intentar, pero en el caso de las pacientes, de las gatitas, puede ser un poco más complicado. Entonces, tal vez lubricar muy bien la mano, tal vez alguien con una mano delgada, con cuidado de hacer movimientos muy finos, para que nosotros podamos acomodar si ese feto no viniera bien y que al final lo pueda expulsar. Pero si nos demoramos mucho tiempo o el paciente está demasiado estresado, lo mejor sería también llevarle a una cesárea lo más rápido posible. Entonces, ¿cómo vamos a tomar decisiones? Pues hay 3 criterios que son muy básicos, ¿no? La radiografía, va a ser importante que en todos nuestros pacientes tomemos una radiografía, porque lo que nosotros queremos observar con la radiografía es que ese paciente venga en una posición adecuada. Si ese paciente no viene en una posición adecuada, pues entonces tendríamos que pensar en tal vez hacer alguna manipulación, pero si no, llevarle ya directamente a una cesárea. En el tema del ultrasonido también es importante. Nosotros comenzamos a considerar sufrimiento fetal cuando la frecuencia cardíaca del cachorro se encuentra entre los 150 y 200 latidos por minuto. Cuando el cachorro se encuentra en esa frecuencia cardíaca, nosotros tenemos una ventana de tiempo en la cual pudiéramos tomar la decisión de tal vez esperar, comenzar con manejo médico, como pudiera ser la aplicación de oxitocina tal vez, pero cuando nosotros ya tenemos una frecuencia cardíaca por debajo de los 150 latidos por minuto, ya se considera un sufrimiento fetal grave y nuestro paciente tiene que irse a una cesárea ya. Entonces, no hay que demorarlo mucho tiempo porque ya hemos visto que el porcentaje de mortalidad de los neonatos es importante, ¿no? Es cercano a un 40%, entonces si demoramos y dilatamos en tomar esa decisión, pues puede ser que ya cuando decidamos sea un poco tarde y que no tengamos una buena porcentaje o que nuestro porcentaje de mortalidad sea alto. Si al momento de expulsar los fetos, alguno de los cachorros nace muerto, también es un criterio para que ese paciente definitivamente entre a una cesárea. Entonces, lo que nosotros deberíamos de que si el paciente cuando no hay como tal una ausencia de obstrucción, el cuello uterino se encuentra dilatado y hay ausencia de sufrimiento fetal, y esto podría aplicar cuando tenemos un máximo de 3 fetos, cuando si bien depende de la raza la cantidad de fetos que pudiéramos llegar a tener, cuando se tiene demasiados, pues pudiéramos ya no demorarlo mucho y llevarlo directamente a
a una cesárea, pero justamente el tratamiento médico de la distocia pues depende de todos estos factores, ¿no? ¿En qué consiste el tratamiento médico? Estar pendientes de la glucosa, cuidar que esa labor de parto no se demore demasiado. Vamos a estar midiendo los niveles de glucosa o directamente lo que pudiéramos hacer es suplementarle, darle un poquito de comer durante ese proceso, ponerle un poquito de miel, ponerle un poquito ahora de estos productos que ya venden para gatito, en el cual nos puede facilitar que esté comiendo. El calcio ionizado en el caso de las hembras gestantes felinas, por mucho tiempo no se le daba demasiado interés, pero ahora sí se ha visto que es importante y que tener niveles de calcio ionizado en sangre nos ayuda a que las contracciones y el proceso del útero sea de una mejor manera. Entonces se recomienda una dosis de 0.5 a 1 de gluconato de calcio al 10%. Y esta vía de administración sí tiene que ser de manera lenta. Y después el tema de la oxitocina también vamos a aplicar de una unidad internacional. Esta es variable, nosotros la pudiéramos aplicar de diferentes vías y se ha visto que tiene unos buenos resultados. Generalmente se aplica no exceder más de 3 dosis y esas 3 dosis con intervalos de 30 minutos. Aquí es importante que nosotros evaluemos este reflejo de Ferguson. El reflejo de Ferguson consiste en que yo haga una palpación por vía vaginal y la paciente tiene que tener buenas contracciones abdominales. Si esas contracciones abdominales no son adecuadas o son muy débiles, entonces es muy probable que la oxitocina no vaya a funcionar y ahí yo ya directamente tomo la decisión de llevarle justamente a una cesárea, ¿no? Si nosotros ya tenemos algunos cachorros que ya han nacido, sería importante que estimuláramos a que pudieran mamar porque esa estimulación se ha visto a que incrementen de nuevo los niveles de oxitocina. Entonces es importante que estimulemos a los cachorros. Aparte, pues lo veremos durante el día de hoy, que es importante esa primera etapa que mamen, que absorban un poco de calostro, pues también estimula el tema de la oxitocina y hace que el parto sea un poco más efectivo. Cosas que debemos de considerar, si un paciente ya previamente tuvo una distocia, pues es muy probable que en su siguiente parto también tenga una nueva distocia. Si ese paciente tiene tal vez algún defecto en el canal del parto, como pudiera ser una fractura, estrechez del canal pélvico por alguna fractura antigua, y hay algunas razas que le sumaríamos aquí los braquicefálicos, como las razas orientales, los inglés de pelo corto, que generalmente tienen una complicación extra a la de otras razas. También aplica el síndrome del cachorro único, que generalmente estas hembras no se van a estimular de una manera adecuada y ese poco estímulo pues puede ser que no se lleve a cabo un buen proceso, sobre todo si son madres primerizas, existe una mayor probabilidad de que nuestro paciente por ahí no vaya del todo bien. Y camadas muy, muy numerosas, más de 3, les decía, se considera pues un factor de riesgo importante. Y ya por último, respecto a este tema, el tema de impacto que tiene sobre los neonatos se ha considerado muy importante, el que nosotros dilatemos estas decisiones, ya vimos que van a tener un alto porcentaje de mortalidad y también el pasar mucho tiempo durante el canal pélvico se ha asociado algunos a un traumatismo directamente sobre las estructuras de nuestros cachorros y también el tema de la falta de oxígeno, todo esto se ha visto que incrementa la mortalidad, entonces es importante que nosotros tomemos una decisión. Yo creería que el criterio más importante es con el ultrasonido, que nosotros detectemos el tema del sufrimiento fetal, es muy importante porque realmente es lo más objetivo que nosotros podemos llegar a tener y va a ser lo que en realidad nos va a llevar a tomar una decisión más incluso que los comportamientos que puedan tener las hembras. Entonces, pues bueno, aquí yo termino con mi primer tema. No sé si hay espacio para hacer algunas preguntas, si es que las hubiera. Es un súper tema. Te voy a pasar unas cuantas porque si no nos vamos a pasar todo el tiempo aquí en responderlas. Mencionan, por ejemplo, existe algo que se llama retención voluntaria del parto en las gatas. He tenido casos, puede ser normal,
un cachorro nació con 24 horas de diferencia de su hermano y clínicamente estaba sano. Yo creo que ese, pues, es un caso muy, muy aislado. Yo creo que hemos tenido un poco de suerte, porque se ha visto que entre más se demore el parto, mayor porcentaje de mortalidad vamos a tener. Entonces, aquí en las gatitas yo creo que sí habría que priorizar. Yo creo que el dato más importante es el tema del sufrimiento fetal. Si ese paciente a lo mejor está todavía dentro del vientre, pero no tiene datos de sufrimiento fetal, pues no habría que precipitarnos, ¿no? Pero si ese paciente ya comienza con la frecuencia cardíaca, comienza a descender, pues habría que tomar una decisión. Yo creo que lo más importante acá es el tema del ultrasonido. Si ese paciente no tiene datos de sufrimiento fetal, podemos estar tranquilos y podríamos darle un poco de tiempo. Y si el primer neonato nació sin complicaciones, pues eso es un criterio adecuado para irnos con calma. Ok. ¿Qué tan seguro es el uso de oxitocina? ¿Existe algún riesgo para la madre? No, generalmente no. Lo tolera muy bien y es seguro. En realidad no habría ningún riesgo. ¿Cuánto tiempo antes del parto disminuye la frecuencia cardíaca en los fetos medido por ecografía? En realidad es que no se tiene, no aplica como es exactamente, no hay una fecha como tal probable. Se cree que es por ahí del día 64, del día 65, pero en las gatitas todo esto en realidad se da de una manera muy, muy rápida. Por eso hacía un poquito de hincapié que el primer paso para ir descartando problemas del parto y la distosia es que nosotros tengamos una fecha, y ahora ya hay datos mucho más precisos de un posible fecha de parto, ¿no? Entonces, de ahí, del día 64, del día 65, comenzar a evaluar a nuestros cachorros y ir tomando las decisiones que más convengan, ¿no? Que sean más prudentes. Sí, menciona aquí Adriana, ¿podrías explicar de manera más detallada las mediciones a hacer con el ecógrafo? Eh, Así de detallado, realmente creo que no nos va a dar tiempo de hacerlo porque hay mucha información ya acerca de las mediciones. Por ahí les puse yo creo que van a estar disponibles las pláticas, y si no, ahorita les dejo mi correo en el chat, y si quieres me envías un mensaje y ya te respondo con los que hay que hacer en el ultrasonido, porque es la realidad bastante extenso. Ahora ya hacen muchas cosas que no solamente es el diámetro, el diámetro cefálico, sino que miden muchas cosas, y es un muy similar a lo que se hace ahora en medicina humana. Va no con tantos parámetros, pero sí es un protocolo un poquito largo. Sí, las guías que se proporcionan, que da Royal Canin, estas nuevas de guías de pediatría en neonatología, ahí vienen las mediciones también para si la doctora tiene interés. De hecho, ya las proyectaste tú en la diapositiva. Ya para continuar, dice, para la cesárea, ¿qué fármacos o planes anestésicos recomiendas? Sí, eso lo vamos a ver ahorita con el tema con De el tema de partos. la cesárea. Ahorita lo tocamos ahí. ¿A partir de qué semana de gestación se puede realizar una radiografía sin dañar el producto? Pues realmente ya lo hacemos en la última semana, ya al día 60, por ejemplo, lo hacemos, porque lo único que nos sirve la radiografía es si en el ultrasonido no lo pudimos cuantificar la cantidad de cachorros y ver que vengan en una buena posición. Entonces, ya cumplidos los 60 días, no habría ningún tema de hacer la radiografía. Mencionan aquí, ¿hay alguna raza con mayor predisposición a distosia? En general, los braquicefálicos los persa generalmente tienen un mayor riesgo de presentar algún tipo de distosia, y los ingleses de pelo corto. ¿Has visto la posibilidad de prolapso uterino por la administración de oxitocina o ruptura del útero? No, no es una complicación que esté asociada principalmente al uso de oxitocina. En el caso de las gatitas, el artículo que les puse ahí justamente habla un poco de eso, y está más asociado a problemas como tales maternos que al uso de algunos medicamentos. ¿A cuántos latidos por minuto se indica sufrimiento fetal en el cachorro? Ya grave, de 150. Lo que todavía no podemos esperar es de 150 a 200, pero menor de 150 ya hay que ese paciente llevarlo a una cesárea. Ok. ¿La oxitocina, cuál es la vía de administración adecuada? Si podemos, en el caso de los gatitos, se absorbe bien prácticamente por cualquier vía.
Si es una gatita que ya hemos decidido que tiene francamente una distocia, pues tal vez la vía IV sería la mejor, pero si no, subcutánea o intramuscular, prácticamente se absorben muy bien y tienen el mismo efecto. Bueno, ya la última para que le continúes. ¿Afecta la esterilización en la cesárea para la producción de leche en la lactancia? Sí, en teoría, pero solamente en las primeras horas. Se ha visto que cuando se esteriliza, al momento de... es un tema que no se considera mayor, o sea, sí disminuye un poco, pero al final el paciente lo va a compensar y lo puede hacer sin ningún problema. Pero sí se ha visto que esterilizarle reduce un poco la producción de leche en las primeras horas. Después, cuando los cachorros se estimulan que pueda mamar, eso se va a compensar y no se considera importante esa disminución en la producción de leche. Excelente. Pues continúa, Misael. Un Muy tema bien, súper muchas gracias. interesante. Gracias a ti. Muy bien, entonces vamos a continuar con el segundo tema que me toca dar el día de hoy, que es el tema de cesárea, un tema que es bastante interesante también. Hubo una época que nosotros trabajábamos directamente con una criadora de gatos y sí que tendríamos cesáreas con relativa frecuencia. Ahora esa propietaria se mudó y la realidad es que, a excepción de gente que se dedica a crear razas, porque eh, era una propietaria que justo criaba británicos de pelo corto, que es una raza que hemos platicado, que tiene una incidencia relativamente alta de tener distocias, pues ahora vemos todavía cesáreas, pero no con tanta frecuencia, ¿no? Yo les decía, el tema, platicábamos hace unos minutos de cómo vamos a nosotros calcular y ahora hay muchas mediciones que nosotros lo pudiéramos hacer. Pero el día óptimo para la posible fecha de parto, pues sería el día 65, ¿no? Que es el sitio que nosotros lo vamos a ver, pero a partir del día 60 y se puede demorar hasta el día 70, pudiéramos tener que algunos pacientes también tuvieran alguna consecuencia o que se fuera dilatando ese parto y que al final algún tipo de distocia. Pero nuestro punto más importante es calcular los 65 días y les decía, esas mediciones las vamos a ir haciendo con el ultrasonido para acercarnos lo más que se pueda a la fecha probable. El tema de la cesárea, considerarlo que generalmente se va a dar un porcentaje de distocia entre el 3 y el 6%, pero de ese 3 al 6% que tiene distocia, un porcentaje muy importante, se cree que cerca del 80%, nuestros pacientes van a necesitar que los llevemos a una cirugía. O sea, no se va a corregir con tratamiento médico, ni con la aplicación de oxitocina, ni con dar suero. Generalmente no se van a tender a corregir y lo que vamos a tener es que llevarle directamente a una cesárea. Tal vez pueda sonar un poco repetitivo, pero sí es importante que tomemos decisiones prontas en nuestros pacientes y que eso se va a tener un reflejo en la mortalidad que pudiéramos tener. Aquí viene un tema de la cesárea, de cómo hacerlo de manera electiva y cómo lo podemos hacer ante una urgencia. Yo francamente creo que lo mejor es hacerlo de una manera electiva, que nosotros nos apeguemos a un factor bueno, que llevemos algún porcentaje de pacientes que se dedican a la reproducción. Y la realidad es que si nosotros ya hemos visto algunos pacientes con riesgo de una distocia previa, pues lo mejor sería que lo hagamos ya de una manera electiva. ¿Qué ventaja nos da esta posibilidad? Pues la realidad es que son muchas ventajas. Se evitan dificultades, vamos a tener ausencia de sufrimiento fetal, porque obviamente nosotros lo vamos a programar calculando, les digo, el día 65, menor riesgo de una ruptura uterina, vamos a tener un procedimiento anestésico más seguro porque son pacientes más estables, incluso generalmente todas las cesáreas se van a su casa prácticamente 2 o 3 horas después de la cesárea y una vez que se recuperen bien. Y algo que considero yo bien importante y que a veces a los propietarios parece no importarles mucho, pero a nosotros, yo trabajo en un hospital que se llama Centro Veterinario México y generalmente hay bastante personal, pero se trabaja mucho mejor durante el día y hay mucho mejor personal
mayor personal para que puedan atender a los neonatos, para que puedan atender a la hembra. Entonces, eso yo considero que es un factor también muy importante. El tema de algunas, bueno, no como tal contraindicaciones o desventajas, pues es que vamos a tener problemas asociados a las anestesias, eso es inevitable, ¿no? Problemas asociados a la cirugía como tal, que en realidad es que son muy, muy, muy pocos. Dolor posoperatorio, que se considera que a veces la cirugía puede ser un poco más dolorosa que un parto natural. Lo dudo, yo creo que lo dudo, o sea, lo vemos mucho con las mujeres, ¿no? Que definitivamente la mayoría ahora prefiere una cesárea para no pasar justamente por esos dolores del parto, entonces eso tal vez es difícil de evaluar y no lo creería. Lo que sí puede ser que, pues, obviamente hacer una cesárea implica más costo que un procedimiento que fuera electivo, ¿no? Realmente en el electivo pues, no nos vamos a gastar prácticamente nada, a diferencia de la cirugía, que sí, pues va a implicar un costo para el propietario, pero pues bueno, eso definitivamente va a depender de él. ¿Por qué estos pacientes tienen un mayor riesgo en la anestesia? Pues tienen un riesgo más alto, y aquí ya hablamos ya de un paciente francamente con distocia, ¿no? Aquí no hablamos de un paciente sano que lo programamos para un procedimiento, no, aquí ya estamos hablando de un paciente que ya hemos detectado que tiene distocia y van a tener un mayor riesgo de hipoxemia e hipotensión. Por eso, un factor importante durante este procedimiento es que si la gatita lo permite, hay que estar preoxigenándole, ponerle en una camarita de oxígeno, en un ambiente completamente libre de estrés. Tiene mayor riesgo de saturación e hipercapnia, porque muchos de estos pacientes tienden a tener un poco de taquipnea. Por su condición abdominal, que va a estar dilatado el útero, lleno de los fetos, pues vamos a tener un riesgo más alto de la presión gástrica. Por eso se recomienda que se administre algún medicamento como el citrato de maropitán, como el omeprazol, que nos ayude un poco a disminuir la cantidad de jugo gástrico que se esté produciendo y evitar las molestias gastrointestinales, ¿no? Vamos a tener generalmente van a tener unas mayores concentraciones de progesterona y endorfinas, los cuales y a veces puede ser que no permitan muy bien el manejo, pero son cosas que hay que considerar. El tema de la cirugía es súper importante. De hecho, algo que hay que siempre platicar con los propietarios es el tema del riesgo anestésico. Generalmente los protocolos anestésicos que utilizamos, tratamos de utilizar un opiáceo. Está medio controvertido el uso del opiáceo porque puede tener algunos efectos en los cachorros, puede ser que se nos depriman un poco, pero generalmente la inducción con propofol es el medicamento que se considera más seguro. Aquí realmente hay muchos protocolos, tratamos de que sea una inducción mucho más rápida. De hecho, lo que nosotros buscamos durante una cesárea es que con el paciente, hacer todo lo que se pueda con el paciente despierto, rasurar el abdomen, lavar el abdomen, si es que el paciente lo va permitiendo, generar todo lo más rápido para que nosotros tengamos una anestesia muy, muy corta. Generalmente, les digo, lo inducimos con propofol y después se administra un opiáceo y ya el gas en el cual se mantiene es generalmente isoflurano o sevoflurano. La realidad es que no se ha visto una diferencia significativa entre una y otra. Nosotros casi siempre utilizamos isoflurano y tener todo realmente a la mano, ¿no? De ya estar completamente preparados con una fuente de calor para los neonatos, que varias personas estén preparados. Lo ideal sería es que por el número de cachorros, pues que al menos haya una persona que le pueda dar esas maniobras de reanimación. Eso es súper, súper importante, pero lo que nosotros queremos es reducir completamente los tiempos de anestesia. De hecho, si nosotros podemos ya llevarle al quirófano y ahí inducirle y ponerle la mascarilla y ahí ya terminar de hacer un último lavado, pero ya previamente ir avanzando lo más que nosotros podamos y demorar lo menos que se pueda el tema del inicio de la cirugía, ¿no? Entonces consideramos que en 10 a 15 minutos desde que se hizo la anestesia general ya tendríamos que estar sacando
un cachorro. Eso sería lo ideal. Entonces, ya tenemos aquí a un paciente ya completamente preparado para el procedimiento. Vamos a rasurar lo más amplio posible. Y algo que sí les digo, durante la cirugía, la realidad es que lo más importante es que nosotros seamos rápidos. Muchas veces lo que queremos hacer incisiones pequeñas para cerrar un poco más rápido, pero realmente eso se ha visto que dilata más las cirugías. Nosotros nuestra incisión la vamos a hacer lo más caudal posible, siempre y cuando nos permite exponer el útero de una manera muy, muy sencilla. O sea, la realidad es que lo recomendable es hacer la incisión lo más caudal posible. Eso muchas veces nos lo va a ir dando la experiencia, pero caudal generalmente a la cicatriz umbilical y que nosotros podamos exponer el útero lo más rápido posible y tener el útero bien expuesto. Eso es lo más importante que nosotros debemos de considerar en la cirugía. Hay que tener cuidado al momento de manipular el útero porque el útero va a encontrarse mucho más friable. De hecho, lo recomendable es que con una gasa tomemos el útero directamente para evitar que no se nos resbale y vamos a exponer completamente el útero y los cuernos uterinos para que nosotros lo veamos ya perfectamente. También es importante que nosotros cubramos la pared abdominal. Se van a cubrir con un par de compresas húmedas, con el número de compresas que sea necesario, porque tenemos que tener cuidado que no se vierta el contenido del útero, no se vierta directamente sobre el abdomen. En caso de que ese nos pudiera llegar a suceder, habría que hacer una solución con un lavado con una solución salina, eso sería lo más recomendable, pero es importante que nosotros tengamos bien cubierto la pared abdominal. Muchas veces, y hay que preguntarlo, es una pregunta que a veces puede ser un poco obvia, pero aquí hay que tener un poco de cuidado y hay que preguntar, porque generalmente los pacientes que van a llevar una cesárea son porque tienen un alto valor reproductivo y muchas veces no vamos a hacer alguna esterilización, pero si fuera necesario hacer una esterilización, pues en este mismo momento pudiéramos aprovechar. Y aquí viene algún tema de que tal vez pudiéramos hacer como una OVH, retirar completamente los ovarios, retirar los cuernos uterinos y el útero. Es una técnica que está reportada, pero se ha visto que hay un incremento de la mortalidad, si bien no de los neonatos, si bien no se sabe con qué frecuencia o qué frecuencia, es un dato un poquito anecdótico. Entonces yo la realidad lo que prefiero es hacer una incisión en el útero y hacer una cesárea normal. Y una vez que ya he retirado a los cachorros, pues entonces ya proceder a hacer la esterilización. Pero de una manera inicial, lo que recomendamos es sacar a todos los cachorros, por lo que les digo, generalmente estos pacientes pues van a tener un alto valor genético, son pacientes que se dedican a la reproducción y eso va a ser muy, muy importante. Entonces, para retomar, la vamos a hacer una incisión amplia que nos permite exteriorizar lo mejor que se puede el útero de una manera muy rápida. Tener cuidado porque el útero se va a encontrar de una manera más friable. Generalmente lo vamos a tomar con una gasita y cubrir perfectamente el tema de la cavidad abdominal con unas compresas, que el líquido no se encuentre ahí. Si se nos vertiera un poco de líquido, no sería una complicación grave y lo podemos solucionar haciendo un lavado. Ya que hemos expuesto el útero, que es la imagen que nosotros pudiéramos llegar a tener aquí, vamos a hacer una incisión en el centro del útero. En teoría, en este manual que nos habla el doctor Saúl, vienen estas recomendaciones de cómo nosotros pudiéramos hacer las incisiones. Está indicado hacer algunas otras incisiones, sí está indicado, pero generalmente con una incisión es suficiente. Ya que hemos hecho la incisión directamente en el cuerpo del útero, entonces vamos a comenzar a retirar, vamos a retirar a los neonatos y los vamos a retirar con la placenta completa. Si estamos demorando mucho en sacar uno, lo mejor sería irnos a otro, avanzar un poco más rápido. Si ese paciente le vamos a esterilizar, pues pudiéramos hacer múltiples incisiones, pudiéramos hacer una incisión un poco más amplia, pudiéramos hacer una incisión directamente en el cuerno uterino, pero sin el útero, porque tal vez es un paciente que se dedica a la reproducción, pues entonces sí hay que tener cuidado, hay que ser muy cuidadosos. Recuerden que tal vez una mala sutura o una
colocación inadecuada del útero, puede ser que ese paciente tenga problemas más adelante para poder concebir. Entonces, lo ideal sería que si ese paciente tiene un alto valor reproductivo y va a continuar con eso, hagamos una sola incisión que va a ser en el centro del cuello del útero. Si es un paciente que pudiéramos, tal vez lo vamos a esterilizar porque no se dedica a reproducción, sí podríamos hacer más incisiones, pero lo recomendable sería hacer solo una. Nosotros vamos a retirar a los neonatos, se los vamos a pasar directamente a una persona que ya debe estar capacitada para hacer la reanimación. Yo lo que generalmente hago es que ya los saco de la placenta y los entrego con una pinza para agilizar un poco el proceso. En realidad lo hacemos de una manera muy rápida, incluso si hay 2 cirujanos y en lo que uno va reanimando un cachorro y el otro va sacando otro cachorro del útero, generalmente lo hacemos así, y si no, pues sacarlo sería cuestión que nosotros hiciéramos un plan de trabajo en nuestra clínica y ver qué nos parece más sencillo. Aquí, importante que a veces no lo consideramos, pero sí es importante que nosotros dejemos un diámetro del cordón umbilical. Se recomienda que más o menos se dejen unos 4 centímetros, porque acuérdense que cualquier complicación en el cachorro, la vía más fácil y más segura para poderlo reanimar es a través de ese cordón umbilical. A través de ese cordón umbilical nosotros podemos administrar algunos medicamentos que pueden tener un efecto mucho más rápido que por otras vías. Entonces sí es importante que nosotros dejemos al menos unos 4 centímetros del cordón umbilical, porque si fuera necesario, nosotros ya pudiéramos utilizar esa vía directamente para poder administrar algún medicamento. Entonces, la forma en que nosotros le pasamos los cachorros a nuestro equipo es, ya los sacamos de la placenta con unas pinzas de mosquito, preservamos parte del cordón umbilical y pues ya lo pasamos directamente para que continúe ya con la reanimación, y ya ellos son quienes realizan las ligaduras. En general, tratamos de que este proceso pues sea lo más rápido posible para no dilatar demasiado ese proceso. Aquí también muy importante que seamos cuidadosos con la sutura. Vamos a utilizar calibres de sutura pues lo más delgado que nosotros podamos utilizarlo, y aquí en el útero siempre hacemos un patrón imaginante. Si ese paciente va a seguir con reproducción, pues es importante. Vamos a hacer un surgete continuo de una manera inicial. Generalmente utilizamos monofilamento de una absorción rápida, como pudiera ser el policaprone. Pues ese tipo de sutura se absorbe más o menos 21 días, que es el tiempo que se considera seguro y es el tiempo que hay que mantenerlo ahí. Y después vamos a hacer un patrón invaginante, generalmente Cushing o Lemmer, son los patrones que consideramos más seguros, pero mucho depende del patrón de sutura con el cual si ustedes se sientan cómodos. Y esta es la imagen que nosotros deberíamos de tener al final. Acuérdense que para que nosotros veamos que el útero está bien o que tiene ese patrón invaginante, no se tiene que ver nuestra sutura. Y esto es lo que nosotros quisiéramos lograr al final. Una incisión amplia que nos permita sacar los cachorros, que al final la vamos a invaginar, pero esto es lo que nosotros buscaríamos. Después está recomendado el uso de una dosis de oxitocina a 0.1 unidades internacionales por kilogramo. Esto, porque es importante, nos va a favorecer que haya una contracción uterina mucho más rápida. De hecho, en algunas ocasiones es bastante rápido en realidad. Muchas veces todavía estamos terminando de cerrar el abdomen y el útero ya se está comenzando a contraer. Realmente es impresionante. Reduce la hemorragia también, posterior a la cesárea. Eso también se considera una ventaja de aplicar una dosis de oxitocina, y pues va a favorecer la micción. También es importante que nosotros estemos rodeados de un equipo que ya sepan tener el conocimiento básico de cómo reanimar a los cachorros. El primer paso que nosotros tendríamos que asegurar pues es estimularle de una manera fuerte, vigorosa, para que ese paciente pues logremos que pueda, el objetivo sería que pueda ventilar solo, que esté ya llorando,
Generalmente ya cuando lloran también ya lo consideramos como algo seguro y la posición de la vamos a dejar pues es en descuico external. Si nosotros tendríamos que mantener una puntita de oxígeno ahí para que los pacientes puedan respirar sin mucha dificultad. Básicamente lo que queremos en la reanimación de los cachorros es favorecer las condiciones naturales para que ese paciente no le cueste trabajo. Después vamos a aspirar la vía aérea, vamos a aspirarla con estas perillas que venden de uso pediátrico y este kit que se considera de reanimación en las cosas básicas que nosotros deberíamos de tener, que sería jeringas de 1 mililitro. Esas jeringas también nos van a ayudar a poder aspirar las secreciones que pudiéramos llegar a tener. Lo ideal sería que tuviéramos agujas de calibre 25 y 22, ahorita hablaremos por qué. Una máscara de oxígeno, tubos de anestesia sin reinsuflación, una pera de jeringa pediátrica como la que vimos en la imagen anterior. Esta imagen es una trampa de secreciones de Lee, así se llama, y que puede ser incluso menos traumática que utilizar las perillas, aunque generalmente las perillas no debería haber mucho problema. Sé que hay personas que no recomiendan mucho el uso de estas perillas, pero lo importante es que no hagamos una presión excesiva. Entonces, si por ahí no nos sentimos cómodos con estas perillas, esta puede llegar a ser otra opción, donde al final también se termina siendo un tipo de aspirado y las colecciones se recolectan en ese tubito que tiene ahí. Es algo similar a un Vacutainer. Una fuente de calor para el área de trabajo, generalmente una lámpara, un foco de luz infrarroja, eso generalmente nos va a ayudar. Que tengamos a la mano siempre una fuente de oxígeno, compresas, el sitio en el cual vamos a destinar a los cachorros, hacer una sutura absorbible para hacer la ligadura del cordón umbilical, unos hemostáticos de mosquito, de preferencia que estén y unas tijeras pequeñas para cortar justamente la sutura. Estetoscopio pediátrico. La naloxona, en teoría, va encaminada un poco a revertir el efecto de los opiáceos. No es algo que tengamos disponible en México. La epinefrina también. La atropina aquí realmente no se recomienda mucho ya su uso, porque se ha visto que puede incrementar los problemas o la demanda de oxígeno, entonces no se considera ya como algo que debamos de tener. Entonces vean, nosotros ya tenemos aquí la pinza de mosquito, les digo, generalmente el cordón umbilical, lo ideal sería dejarlo unos 4 centímetros por si tenemos alguna complicación, es una excelente vía en la cual nosotros pudiéramos reanimar a los cachorros. Si el paciente ya lloró, respiró por sí solo, lo vamos a colocar en una mascarilla de oxígeno para darle un poquito de apoyo esas primeras horas que son muy importantes. Si el paciente no respira por sí solo, pudiéramos estimularlo, por eso este tipo de agujas que nos pueden ayudar, esta técnica que se hace una estimulación donde termina el septo nasal, se estimula un poquito, se hace un piquetito ahí y en algunos pacientes nos pueden ayudar a estimular. Si todo va bien, acuérdense que siempre lo que tenemos que ver es descartar algunos problemas congénitos, como pudiera ser el paladar hendido. Es algo que tiene que saber porque habrá que tomar algunas decisiones respecto a los tipos de alimentaciones. Hay que revisar el ano, que no tenga malformaciones en el ano y pesarlos y poderlos identificar con un collar. Eso sería lo ideal. Entonces, con esto yo he terminado. Quedan algunos minutos para las dudas que ustedes puedan llegar a tener. Con mucho gusto las platicamos.